Queridos alumnos, ¿cómo les va? Espero que estén en el transcurso de un buen día. Vamos a iniciar el módulo 1 relativo a la materia Derecho Ambiental. Soy Leandro Martín, docente de la facultad. Comencemos. Los objetivos de la materia encuentran entre sus aspectos más principales reconocer las distintas concepciones del ambiente y su definición actual, identificar los diversos factores que integran el ambiente, comprender la aproximación que el hombre ha hecho respecto del ambiente y reconocer el paradigma actual en la relación entre hombre y naturaleza. Analizar de manera crítica la legislación que tutela el ambiente en sus distintos niveles, desarrollar habilidades para la utilización de herramientas legales básicas que forman parte de una gestión ambientalmente actualizada. El esquema conceptual que tiene nuestra materia como objeto tiene por estudio al ambiente. Adopta una posición filosófica antropocéntrica moderna o moderada o del dominio responsable de los recursos naturales. Ya vamos a analizar con el devenir de la clase y de los módulos en profundidad esta concepción, sus objetivos como ciencia jurídica, como novel rama de la ciencia jurídica, es la tutela de los recursos naturales y la propulsión del desarrollo sostenible a partir de la distinta legislación en la materia. Los objetivos del módulo 1 encuentran entre sus más importantes aspectos reconocer las distintas concepciones de ambiente e identificar la posición que se aproxima al paradigma actual. Identificar los diversos factores que conforman el ambiente, comprender la importancia del desarrollo sustentable como pilar fundamental en la relación hombre-naturaleza, relación antrópico-natural, valorar al ambiente como objeto de derecho y fundamentar su relación con las demás ramas del derecho implicadas. Pero vayamos al esquema conceptual del módulo 1, que trata la temática relativa a las unidades 1, 2 y 3 de vuestro material de estudio. Allí tendremos el análisis de las distintas concepciones que integran o que fundamentan el concepto de ambiente. Tendremos la evolución de los paradigmas conceptuales en relación a la relación hombre-ambiente, antropocentrismo, biocentrismo, antropocentrismo moderado, y además trataremos el concepto de derecho ambiental, sus caracteres, sus principios y las diferentes ramas del derecho involucradas en esta regulación que es la tutela de los recursos naturales o relativa a la tutela de los recursos naturales. Adentrándonos ya en el contenido de la materia, como ustedes habrán podido ver, el concepto de ambiente no es ni un concepto unívoco, ni siquiera existe una única visión sobre qué incluir dentro de este objeto de estudio. Hay distintas concepciones, queremos decir con esto. Hay una concepción amplia que encuentra el ambiente conformado por tres dimensiones o tres aspectos: el ambiente natural, aquellos elementos naturales de titularidad común y características dinámicas como son agua, aire, suelo, flora y fauna, y las relaciones que entre ellos se producen; el ambiente artificial o ambiente construido por el hombre, comprendido por el urbanismo, el paisajismo, aquella modificación que la mano del hombre ha generado en el ambiente natural; y el ambiente social, que son las instituciones, todo lo que nos rodea, lo que hoy hacemos en esta clase, el estudio, las instituciones políticas, sociales, educativas. Esta es una concepción amplísima. Tenemos también las concepciones intermedias que nos hablan de las relaciones que el hombre tiene con los elementos bióticos y abióticos, es decir, la unión de los elementos de la naturaleza y las relaciones o interrelaciones con el sujeto, con la raza humana. Y una concepción muy restringida que nos dice que ambientes solo son aquellos elementos naturales de titularidad común y características dinámicas. Ambiente como objeto de regulación protectiva por parte del derecho ambiental. De todas estas concepciones, nuestra Constitución abraza una concepción amplia porque tiene en cuenta no solo el patrimonio natural, sino también el patrimonio cultural. Pero debemos tener en cuenta que caer en la hipertrofia de la concepción amplísima, incluyendo el ambiente social,
haría una hiperéstasis de este objeto, una hipertrofia tan grande que todo el derecho sería el derecho ambiental. Por eso debemos restringir también esta concepción a su concepto constitucional que estudiaremos en la unidad 5. Sigamos con el módulo. Nosotros tenemos que pensar que el hombre siempre tuvo una relación con el ambiente, ¿eh? El hombre es, como especie, tiene una relación connatural. Originariamente, estudiemos entonces su evolución histórica. Originariamente el hombre recolector, el hombre cazador, iba por detrás del recurso. Tenía una relación originaria con la naturaleza, esta idea de connaturalidad. La naturaleza aparecía como una deidad, era una naturaleza supererogatoria, en el sentido que le ofrecía al hombre todo lo que necesitaba y aún más. El hombre empezaba a reconocerla, pero no la comprendía todavía y era un sujeto además no contaminante. Decimos que no la comprendía porque le otorgaba estas características divinas a los fenómenos naturales. Este hombre, en el avance de su civilización, se conforma en un hombre agrourbano. Empieza a sembrar, empieza a modificar la geografía en la cual vive y, producto de la tradición histórica grecorromana y judeocristiana, se conforma en un hombre antropocéntrico. Id y dominar la tierra serán los mandatos divinos para esos sujetos, y aparece entonces el hombre en el centro de la tierra, marcando el código ético de relación del hombre con la naturaleza. Dentro de esta evolución, en el decurso de esta evolución, el hombre se preocupa ya no solo por servirse de la naturaleza, sino además por analizarla, estudiarla. Pero este estudio era muy parcial, todavía muy taxonómico, atomista, de disección. Empiezan entonces los primeros filósofos, los primeros científicos van a ser los físicos, los primeros fisiólogos, los primeros naturalistas. Vamos a tener a Alexander von Humboldt, a Charles Darwin, a René Lamarck con su concepto de la biosfera. Esto transcurre entre el medioevo y la modernidad. El análisis y el estudio de las primeras especies animales y la clasificación de las especies, que es como se inicia el estudio en materia de biología, de ecología, de medicina, de botánica, etc. Pero el hombre va a producir aún un salto mayor en su relación con el ambiente, y ese salto va a estar dado por la máquina, el hombre industrial. El hombre deja el campo, va hacia la ciudad, aparece la combustión, aparece el carbono, y con la construcción, el hacinamiento, las pestes, el urbanismo, es decir, aquella Europa de las quemas, de las protestas laborales, aquella Europa del hacinamiento, de la combustión, será lo que dé paso a un hombre urbano, industrial, ya no contemporáneo, pero que sí empieza un nuevo ciclo de relación con el ambiente, es el hombre consumista y contaminante. En esta evolución histórica tenemos que adentrarnos a la contemporaneidad. El siglo XIX ya no va a ser solo el del hombre contaminante, sino el de la catástrofe ambiental. Ya no va a haber un problema de contaminación en las grandes urbes, sino que además va a comenzar lo que denominamos las crisis de los recursos naturales, las guerras mundiales, las pruebas atómicas, el desarrollo industrial sin límites como jamás hubo, la combustión del carbono y la polución generando gases productores del efecto invernadero acumulándose en las capas superiores de la atmósfera y evitando la disipación del calor del sol, de los rayos ultravioleta, y aumentando este efecto invernadero natural. Y por supuesto los problemas vinculados al subdesarrollo, como son la escasez, la pobreza y la desnutrición, no solo por la falta de recursos para satisfacer las necesidades de la población, sino por la imposibilidad de distribuirlos organizadamente. Este es el hombre en la actualidad. El hombre toma conciencia de esa
evolución a partir de esa evolución dañina al ambiente y a su propia especie, a partir de la finalización de las guerras mundiales. Hacia 1945 se forma la Sociedad de Organización de Naciones Unidas, tras el fracaso de la Sociedad de las Naciones, y comienza una etapa de difusión de la conciencia ambiental con las primeras conferencias internacionales de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, decía, las primeras conferencias científicas hacia el año 1949. El nacimiento del derecho ambiental se va a producir en el año 1972, en una evolución posterior, con la cumbre de Estocolmo, con la primera gran declaración de principios destinados ya a conformar una idea de necesidad, de sostenibilidad, de protección del medio ambiente, ya no solo por sujetos particulares, por conferencias particulares, por áreas particulares de estudio, sino para toda la Tierra. Va a ser la primera conferencia de Naciones Unidas para el medio ambiente. Posterior a eso, vamos a tener documentos como la Carta Mundial de la Naturaleza en el año 82, el informe Brundtland en el año 87, la Cumbre de Río sobre el cambio climático en el año 92, su Agenda 21, el Protocolo de Kioto sobre reducción de los gases productores del efecto invernadero y finalmente la Carta de la Tierra. Precisamente sobre ese documento de tinte biocéntrico, de características biocéntricas, es que vamos a ver, sobre la Carta de la Tierra, un pequeño tape que nos ayudará a comprender cuál ha sido finalmente la preocupación a la que ha llegado el hombre sobre el estado de situación del planeta en la actualidad. Carta de la Tierra. Preámbulo. Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la humanidad debe elegir su futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara a la vez grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante debemos reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad global, sostenible, fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos de la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones futuras. La Tierra, nuestro hogar. La humanidad es parte de un vasto universo evolutivo. La Tierra, nuestro hogar, está viva, con una comunidad singular de vida. Las fuerzas de la naturaleza promueven a que la existencia sea una aventura exigente e incierta, pero la Tierra ha brindado las condiciones esenciales para la evolución de la vida. La capacidad de recuperación de la comunidad de vida y el bienestar de la humanidad dependen de la preservación de una biosfera saludable, con todos sus sistemas ecológicos, una rica variedad de plantas y animales, tierras fértiles, aguas puras y aire limpio. El medio ambiente global, con sus recursos finitos, es una preocupación común para todos los pueblos. La protección de la vitalidad, la diversidad y la belleza de la tierra es un deber sagrado. La situación global. Los patrones dominantes de producción y consumo están causando devastación ambiental, agotamiento de recursos y una extinción masiva de especies. Las comunidades están siendo destruidas. Los beneficios del desarrollo no se comparten equitativamente y la brecha entre ricos y pobres se está ensanchando. La injusticia, la pobreza, la ignorancia y los conflictos violentos se manifiestan por doquier y son la causa de grandes... Bueno, hasta aquí hemos llegado. Como verán ustedes con la Carta de la Tierra, la preocupación por la problemática ambiental no es mínima, sino que el estado de situación ambiental de nuestro planeta es bastante grave.
Pero veamos, analicemos, porque nosotros no somos especialistas en materias biológicas y hay algunos vocabularios y algunos conceptos que no los tenemos del todo sólidos o que a lo mejor podemos no recordarlos. Entonces pasaremos a lo que denominamos en la materia de derecho ambiental el glosario básico. El glosario básico hace referencia al sustrato ambiental que es objeto de regulación por parte de nuestra materia. Algunos conceptos básicos de biología, de ecología, que nosotros tenemos que saber y que tenemos que reconocer a los efectos de poder afrontar el estudio y análisis de esta materia. El primero de ellos es, por supuesto, la biosfera. La biosfera es la parte de la corteza terrestre en donde es posible la vida. Allí se desarrollan los ecosistemas. Los ecosistemas se componen de dos tipos de elementos, básicamente, que son los elementos bióticos, las especies, aquellos que tienen vida, los organismos, ya sean vegetales o animales, que se relacionan entre sí a pesar de la gran variedad y la gran diversidad de especies. Las especies tienen su propio patrimonio genético y lo trasladan a través de sus cromosomas a su herencia. Los elementos abióticos, aquellos elementos naturales de titularidad común y características dinámicas, como son la tierra, el agua y el aire. La parte de la corteza terrestre en donde se desarrolla la vida tiene hasta unos 10.000 kilómetros de altura, el Monte Everest 11.000 kilómetros de altura y su profundidad más abisal, más oceánica son las fosas marianas con unos 9.000 metros de profundidad aproximadamente. Quiere decir que tenemos alrededor de 20 kilómetros entre las distintas geografías terrestres y oceánicas en donde es posible la vida dentro de la Tierra. Entre los elementos abióticos tenemos el suelo. El suelo es vital, es esa parte más superficial de la corteza terrestre y se compone de un mantillo, que es lo que a veces denominamos como humus, la parte más superficial del suelo, el supresuelo en donde se puede realizar la siembra, la zona de lavado, el subsuelo y ya después, más abajo, el lecho de roca. Este suelo es vital para la vida, pues es el que contiene los nutrientes necesarios para alimentar toda la producción, toda la vida animal y vegetal. Sirve de filtro del agua que bebemos y en definitiva allí es donde estamos asentados y donde se desarrollan las especies y la especie humana como especie dominante. El agua, este planeta que denominamos planeta Tierra y que es un planeta azul desde el espacio, tranquilamente podría haber sido denominado planeta agua. Si bien no es la gran masa del planeta está contenida por agua, por supuesto que no, sino por roca, pero sí la parte superficial, la superficie de la Tierra, el 71% de esa superficie está cubierta por agua. Sin embargo, este agua que se presenta en tres estados, sólido, líquido y gaseoso, como conocemos, y de los cuales el 65% de un ser humano es agua, solo el 3% de ese agua es agua dulce. Solo el 3% de ese agua es agua dulce. Esa es el agua utilizable para el consumo. Pero en realidad utilizable, consumible, solo el 0,03% es el volumen de agua que tenemos utilizable. Por eso el agua es un recurso escaso y por eso comprar agua el agua envasada es más cara que comprar gasolina envasada. El agua es uno de los recursos más caros y que más factores de discusión va a generar hacia el futuro y que mayor nivel de protección merece. Por último, nos queda el aire. El aire es el determinante del clima mundial. Las corrientes de aires determinan las características de cómo se va a dar el clima en la Tierra. El 99% del volumen de aire que inhalamos es nitrógeno y oxígeno gaseoso. Sin embargo, ese aire, el transcurrir de la civilización urbana occidental contemporánea que describíamos previamente, ha sido enrarecido. Ese aire que se ha enrarecido se ha contaminado a través de los procesos de
emisión e inmisión. La emisión de combustibles fósiles, digamos, de emisión de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, de gases productores del efecto invernadero, y la inmisión por parte de esos gases por parte de la atmósfera, sobre todo en las capas superiores de la atmósfera. Esto genera lo que explicábamos hoy, vamos a hacerlo más detenidamente ahora, el denominado efecto invernadero. Estos gases termoactivos se acumulan en las capas superiores de la atmósfera y no permiten la disipación de los rayos ultravioletas y elevan la temperatura de la Tierra. De la circulación de esas corrientes de aires con elevada temperatura dependen en gran medida, o se entiende que dependen en gran medida, muchos de los cambios drásticos que ha habido en la naturaleza, por no decir catástrofes naturales. Finalmente, pasemos a las especies. Las especies son los organismos vivos que pueblan nuestro planeta, la especie humana entre ellas. Se dividen en flora y fauna. Cada especie tiene su propio patrimonio genético que se lleva en los cromosomas. Esos cromosomas se transmiten a sus hijos, a su herencia, y así cada especie debe ser preservada y cuidada. Aún hay especies que no conocemos, porque allí hay un patrimonio genético, allí hay un elemento que puede servirnos para crear una droga, una síntesis de algún elemento que nos permita proteger la vida y cuidar la vida. Muchas de las medicinas que en la actualidad tenemos provienen de elementos que le quitamos a esas especies. Por lo tanto, el patrimonio biológico, el patrimonio natural y la preservación de la diversidad biológica es pilar esencial de una idea de desarrollo sustentable y, por supuesto, objeto de regulación y de tutela por parte del derecho ambiental. Cada especie, además, tiene sus propias características semejantes, decíamos, y las transfiere a su descendencia a través de la evolución. Veamos entonces un panorama completo de la biosfera. Tenemos desde el punto de vista geográfico la litosfera, la atmósfera y la hidrosfera, agua, aire y tierra. Esto forma, junto con los compuestos químicos que los desarrollan, el sustrato material. Tenemos nuestros elementos bióticos, que son las bacterias, los seres, los hongos, las especies de flora y fauna y todo elemento que tenga vida. Y además tenemos al hombre, con la conformación de un estado biofísico, de un ordenamiento territorial determinado, y los elementos políticos y socioeconómicos, es decir, las instituciones que forma el hombre y que desarrolla. Todas estas condiciones naturales, humanas, sociales y biofísicas son las que conforman la vida en la Tierra. Finalmente, y ya terminando nuestra exposición, tenemos que recordar cuáles son, sobre este glosario básico, entonces los elementos más importantes que tenemos que tener en cuenta. Ambiente, todo aquello que rodea al hombre. Existen diferentes concepciones, una concepción amplia, una concepción intermedia y una concepción restringida, pero en definitiva, ambiente y medio, dos términos sinónimos que nos hablan de todo lo que rodea al hombre. Además tenemos la ecología. La ecología proviene del griego oikos, casa, logos, estudio, el estudio de la casa en que vivimos. Hace referencia a la ciencia a la disciplina, a la ciencia que estudia el planeta Tierra y sus distintas relaciones. Estudia, pues, entonces, los ecosistemas. Los ecosistemas, recordemos, son el conjunto de elementos bióticos y abióticos presentes en un espacio determinado. Además, hay algunos elementos sobre los que no hemos hecho una mayor profundización previamente y que conviene aclarar muy precisamente porque están en nuestro núcleo constitucional, que es, como son, por ejemplo, el concepto de calidad de vida. La calidad de vida no opuesta, pero sí diferenciable a la cantidad de vida o al nivel de vida. La calidad de vida hace referencia a un estándar
sobre las condiciones de salud y desarrollo individual que necesita cada sujeto, que nada tienen que ver con su nivel de vida. Siempre pongo el ejemplo que es más fácil ser sano y rico que pobre y enfermo. A ver, quedemos claros en este aspecto. Una persona, en la medida en que tiene escasos ingresos y que tiene menor nivel de ingreso y de estatus social y no está en un estadio de menor desarrollo, lógicamente va a propender a tener una menor calidad de vida. Sin embargo, una persona puede tener un alto nivel de ingresos, puede tener un profundo estatus social, un alto estatus social, pero no necesariamente va a tener una gran calidad de vida, porque su calidad de vida se puede ver constantemente limitada y atacada por lo que es el estrés natural de muchas veces los niveles de vida que se llevan, la calidad de vida que se lleva en el alto nivel de vida. La calidad de vida hace referencia a la compleja cuestiones físicas y psíquicas que rodean al hombre. El desarrollo sustentable es otro de los elementos y de los conceptos que tenemos que tener en claro, como aquel desarrollo que permite la satisfacción de las necesidades presentes y de las futuras generaciones para satisfacer las suyas, el cambio climático del que hemos hablado, el impacto ambiental, que puede ser positivo o negativo, y el daño ambiental, que es un impacto negativo en una o más calidades del ambiente. Finalmente, y para terminar este módulo, vamos a ver un muy esclarecedor tape de unos minutos que nos va a hablar de la vida en la Tierra. Si se observa la Tierra desde el espacio, no hay signo alguno de vida. Nuestro hermoso planeta no es más que eso, una sinfonía de color y forma. Algunos de los colores son falsos, sirven para destacar los rasgos geológicos